Acompáñenme por favor a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 12 al 26. Dice la palabra de Dios, primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo miembros, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Verso 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Hace unos años escuché la historia de una iglesia que tenía solo 4 miembros, cuyos nombres eran los siguientes: todos, algunos, cualquiera y nadie. Se dice que esta iglesia tenía responsabilidades financieras y se le pidió a todos que ayudaran. Todos estaba seguro de que algunos lo iba a hacer. Cualquiera lo pudo haber hecho, pero ¿saben quién lo hizo? Nadie. Aconteció entonces que todos le echó la culpa a algunos, cuando nadie hizo lo que cualquiera pudo haber hecho. Luego había que hacer ciertos trabajos en los terrenos de la iglesia y se le pidió a algunos que ayudaran, pero algunos se enojó por ello, porque cualquiera también podía haberlo hecho. Después de todo, ese era un trabajo para todos. Al final de cuentas, le dieron el trabajo a nadie y nadie hizo un trabajo magnífico. Y así siguió la historia. Siempre que había que hacer algo, se podía contar, ¿saben con quién? Con nadie. Nadie visitaba a los enfermos, nadie ofrendaba abundantemente, nadie evangelizaba. En pocas palabras, nadie era un miembro muy fiel de la iglesia. Finalmente vino el día en que alguno se fue de la iglesia y se llevó a todos y a cualquiera con él. Y adivinen quién quedó. Nadie. Esta historia nos presenta la forma en la que se puede destruir una iglesia y cómo lamentablemente funcionan muchas iglesias. Muchos dones, muchas habilidades, mucho conocimiento, pero ninguno está usando esos dones para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Encontramos algo similar en la iglesia en Corinto y probablemente en muchas de las iglesias de hoy. Muchos dones en una sola iglesia que no estaban siendo usados para la gloria de Dios y el bien de los hermanos, sino que estaban siendo usados de manera egoísta, y esto estaba destruyendo a la iglesia de Cristo. Quiero que veamos esta realidad tan triste, pero como dije anteriormente, real en la vida de la iglesia en Corinto, pero que también se puede convertir en nuestra realidad. Por eso mi argumento para ustedes hoy es el siguiente:
los dones fueron dados por Dios para la edificación, no para la destrucción. Los dones fueron dados por Dios para la edificación, no para la destrucción. Y quiero que estudiemos este capítulo 12 de Primera a los Corintios y los versículos 12 al 26, siguiendo dos encabezados principales. En primer lugar, yo quiero que veamos que todos estamos unidos, todos. Y eso quiero que lo veamos en los versículos 12 al 13. Y en segundo y último lugar, quiero que veamos que todos somos necesarios. Y quiero que veamos eso en los versículos 14 al 26. Todos estamos unidos. Todos somos necesarios. Así que sin más preámbulo, veamos nuestro primer punto. Todos estamos unidos. Versículo 12 y 13 de 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Las primeras líneas de nuestra lectura son la conclusión del pasaje anterior, pasaje en el que el apóstol Pablo estaba discutiendo acerca de los dones espirituales. Pablo ha hablado anteriormente en esta carta acerca de cosas como la sabiduría, como el conocimiento, como la fe, como el hablar en lenguas, como hacer milagros, como el profetizar. Ese es el tema que el apóstol Pablo ha desarrollado en los capítulos y versículos anteriores. Pablo estaba lidiando con una iglesia que estaba inmensamente dotada. El capítulo 1 de la carta a los Corintios nos dice que a ellos parece no faltarles ningún don. Pero en una iglesia con que tenía abundancia de dones, había estado, para decirlo bien, abusando el uno del otro, pisoteando el uno al otro. De hecho, la carta comienza con una súplica para que dejen de ser divisivos. Nuestro hermano leyó el capítulo 3 de esta primera carta y estaba en el contexto de la división que había entre ellos. Había preferencias, cada uno había hecho una especie de grupo identificado con uno de sus líderes. Algunos decían, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, etcétera, etcétera. Y Pablo tiene que tomar 4 capítulos en esta carta para hablarles de lo divisivos que ellos eran. Y llegas al capítulo 3 de esta primera carta. Y Pablo, cuando hace una evaluación acerca de ellos, él concluye, el diagnóstico al que llega es, ustedes definitivamente son bebés espirituales. Y la manera en la que ustedes se tratan entre ustedes confirman que ustedes son muy inmaduros a pesar de la abundancia de dones que poseen. ¿Qué nos recuerda esto? Tener abundantes habilidades o dones o ministerios en una iglesia no son sinónimos de que son una iglesia espiritual o madura. Tú puedes tener múltiples dones, múltiples ministerios y ser una iglesia completamente inmadura. Pastor Plinio, ¿de dónde usted sacó eso? De la primera carta a los Corintios. Y luego Pablo va al capítulo 6 de la carta y les está diciendo que para su vergüenza se está llevando el uno al otro a la corte por cosas triviales. Los problemas que tenían entre ellos como hermanos, en lugar de resolverlos como hermanos, se estaban tomando el uno al otro y exponiendo a su hermano ante las autoridades civiles. Definitivamente el enfoque de ellos era muy egoísta. La intención de ellos era pisotearse el uno al otro. Y cuando llegas al capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, justo antes de nuestro capítulo, Pablo los señala a ellos como egoístas, incluso con respecto a la cena del Señor. Porque tienes a algunos comiendo y a otros pasando hambre, a otros emborrachándose y no dejando comida para los demás. Egoísmo tras egoísmo. Después de eso, Pablo afirma que en el caso de ellos es mejor quedarse en casa que ir a un culto a la iglesia en Corinto. Y él les recuerda, ustedes se congregan para lo peor. Y así llegamos a nuestro capítulo.
donde Pablo les está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que aunque cada uno tiene un papel que desempeñar, están unidos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque muchos, son un solo cuerpo, así es con Cristo, dice Pablo. Pablo compara el cuerpo humano con la iglesia. Pablo dice, así como es el cuerpo humano, que aunque hay diferentes miembros y cada uno ejerce una función diferente, al final son un solo cuerpo. Bueno, así es la iglesia, dice Pablo. Eso es lo que está haciendo él. Pablo está diciendo, no importa tu origen étnico o estado social, eres parte de la iglesia de Cristo. Eres parte del mismo cuerpo. Por lo que escuché, aquí vemos personas creyentes de diferentes naciones. Y aunque somos de diferentes naciones y venimos de diferentes culturas, yo soy colombiano, casado con una peruana y vivimos en Venezuela. Y aunque somos completamente diferentes en muchos aspectos, somos parte de la misma iglesia, del mismo cuerpo y gozamos de las bendiciones del mismo Señor. No es que los colombianos tienen algo diferente a los peruanos o españoles. El espíritu mismo que habita en ti habita en mí. Y dice Pablo, porque en el único espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos fuimos hechos a beber del mismo espíritu. Pablo les dice, nosotros somos uno, a pesar de la diversidad, somos uno. Hemos nacido de nuevo por el mismo espíritu. Hemos sido dotados por el mismo espíritu. Y dentro de cada uno de nosotros mora el mismo espíritu. No es un Dios el que mora en ti y un Dios el que pone en mí simplemente porque somos de diferentes naciones o culturas. Si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, mora en cada uno de nosotros el mismo Dios. Un grupo de ellos era tonto que se sintiera superior simplemente porque tenía ciertos dones. Pablo dice, eso es tonto porque nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Tenemos el mismo Salvador. Mora en nosotros el mismo Espíritu y cada domingo adoramos al mismo Señor. Qué tonto que estemos peleando por eso. Así que lo primero que nos recuerda el apóstol Pablo y que todos estamos unidos. Todos hemos sido unidos espiritualmente al cuerpo de Cristo. Mis amados hermanos, probablemente, no lo sé, después de este viaje no vean muchos de su rostro. Pero debido a nuestra relación y unión con Cristo y que somos partes del mismo cuerpo, tú y yo nos volveremos a ver en unos años y pasaremos juntos la eternidad. Y estoy seguro que recordaremos este día, porque somos unos. Estamos todos unidos al mismo cuerpo, aunque somos completamente diferentes, aunque se nos han dado dones completamente diferentes, aunque venimos de ciudades, lugares y culturas diferentes, somos un mismo cuerpo. Estamos todos unidos. Y es a lo que Pablo apela en Efesios 4. Cuando le pide a la iglesia en Éfeso que cultive la unidad, que sean intencionales en cultivar la unidad. Y el argumento de Pablo es que esta es la unidad del Espíritu. Él nos ha unido a cada uno de nosotros. Él nos ha hecho parte de la misma familia. Él nos ha hecho parte del mismo pueblo. Y eso es glorioso para nosotros. Cuando nosotros siendo parte de la misma familia, cuando nosotros siendo parte del mismo cuerpo, cuando nosotros somos siendo parte del mismo pueblo, empezamos a tener enemistades entre nosotros. Yo quiero decirles que estamos peleando la guerra equivocada. Pablo mismo dijo en Efesios 6 que nuestra guerra no es contra carne y sangre. Y yo no sé si lo sabes, pero tu hermano en la fe es de carne y sangre. No, nosotros hemos sido unidos a Cristo por medio de la fe.
Y dice Pablo también, y cada uno de nosotros está bebiendo de la misma fuente. Cada uno de nosotros se nos ha dado de beber, dice el apóstol Pablo al final del verso 13. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No es que tú bebes por ser creyente en Cristo de un espíritu diferente o con un poder más sobrenatural del que consumo yo. No, a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Porque todos hemos sido unidos al mismo cuerpo. No existen los cristianos de segunda categoría en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos el mismo valor y merecemos la misma honra. Todos. Amén. Amén. Entonces, teniendo en mente eso, de que todos estamos unidos a Cristo, hemos nacido de nuevo por el mismo Espíritu, pone en nosotros el mismo Espíritu y se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Veamos en segundo y último lugar, no solo que todos estamos unidos, sino que veamos ahora que todos somos necesarios. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Donde esta última sección que acabamos de leer en los versículos 12 al 13 hizo hincapié fue en la unidad. Pero ahora Pablo continúa haciendo un punto sobre la diversidad. Una diversidad de dones espirituales y la variedad de personas en la iglesia para ejercer esos dones espirituales. Pero ¿qué tiene que ver esto con la unidad, Pastor Pelinio? ¿Qué tiene que ver esta diversidad con la unidad? Bueno, porque el propósito de esta diversidad de la vida de la iglesia es para fortalecer esa unidad. Nuestra unidad como cuerpo de Cristo, nuestra unidad como iglesia del Señor, se fortalece cada vez más a medida que cada uno de nosotros hace uso del don que Dios le dio para edificar a su hermano y traer así crecimiento en la vida de la iglesia. Eso es Efesios capítulo 4. Usted lee Efesios capítulo 4 y dice el apóstol Pablo que para cultivar esa unidad que el Espíritu ha creado en nosotros, el Señor nos ha dado dones en forma de personas. ¿Cuáles son esos dones en forma de personas? Apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Pero ¿para qué Dios dio estos dones en forma de personas? Dice Pablo en Efesios 4, que para equipar al cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿Y qué hace el cuerpo de Cristo con todo aquello que recibe de estos dones en forma de personas? Dice Pablo, no yo, que se lo imparten unos a otros y eso trae crecimiento en la vida de la iglesia. ¿Qué nos recuerda esto? Que quien produce, aunque es el Espíritu obrando, obviamente, pero el medio que el Espíritu Santo usa para traer crecimiento en la vida de la iglesia no son los pastores, son los miembros. Son los miembros del cuerpo los que traen crecimiento a ese mismo cuerpo. Así que esta diversidad es necesaria y útil porque ella tiene como propósito fortalecer esa unidad que ya tenemos. Noten que a nosotros la Biblia nunca nos invita a crear la unidad. No, el Espíritu Santo nos ha unido por medio de la fe al cuerpo de Cristo. Lo que la Biblia sí nos da como imperativos constantes es a cultivar esa unidad que ya poseemos. Y una forma en la que podemos cultivar esa unidad y fortalecer esa unidad es a través del desempeño de nuestros dones. Pablo nos enseña en 1 Corintios 12 que esta diversidad promueve y fortalece la unidad. Si bien el pueblo de Dios debe estar unido entre sí y obviamente a Cristo, esto no significa que todos los cristianos deban tener exactamente los mismos dones espirituales. Para desarrollar este punto, Pablo vuelve a retomar esa metáfora del cuerpo, recordándonos que la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo.
Una organización posee estructura y no necesariamente tener vida. Pensemos en un coche. Si mi iglesia me escucha hablar así, dice, ya se nos volvió de español. Pero para que ustedes me entiendan. Imagínense un coche, tiene puertas, ruedas, un motor, etcétera, etcétera, pero este no funciona si alguien no lo dirige. Eso no sucede con un ser humano. Tú no puedes decirle al coche, hey coche, necesito que me esperes en el segundo piso, justamente frente al ascensor, y él va. Eso no sucede, porque no es un organismo vivo. Pero nosotros, la iglesia, somos un organismo vivo, compuesto de diferentes miembros. Y la iglesia en Corinto había olvidado eso, que ellos eran un organismo vivo, en el que en ese organismo los miembros imparten la vida que tienen de Cristo los unos a los otros para traer crecimiento los unos a los otros. Esa es la iglesia. Para desarrollar este punto, Pablo retoma esta metáfora del cuerpo. Pinta aquí una imagen espantosa, Pablo, de cuerpos sin ojos. No sé si lo vieron. Cuando Pablo dice, en el verso 16, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Vieron la imagen que pinta Pablo aquí? Una imagen horrorosa de cuerpos sin ojos, cuerpos sin orejas. Y por un lado, y cuerpos que consisten enteramente de ojos o completamente de orejas por otro. Qué imagen tan loca, tan horrible, tan fuera de lo normal. Y la implicación aquí es que una iglesia como esta aquí en Corinto, que sobrevalora un conjunto de dones hasta el punto de que aquellos sin dones particulares son miembros de segunda clase, es en el mejor de los casos una perversión de la forma en que Dios diseñó su iglesia. Lo que está pasando aquí en Corinto es una perversión de lo que Dios diseñó. Porque la iglesia en Corinto, parece que esta iglesia, solo unos dones se valoraban por encima de los otros. Entonces, el que tenía ciertos dones que podían mostrar más preeminencia visualmente hablando, se creían superiores a los demás. Pero muy probablemente el que no tenía estos dones que estaban a la vista de todos se sentían inferiores. Y Pablo dice, ni ustedes deberían sentirse inferiores, ni ustedes deberían sentirse superiores. Pastor, ¿de dónde sacó eso? De que habían dones que estaban sobresaliendo más que otros. Bueno, mire la parte final de este capítulo. Pablo tiene que enfatizarlo en el verso 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros. ¿Ven los dones que está mencionando? Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora la pregunta de Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta es obvia, no. Bueno, si esto es así, entonces ¿por qué todos quieren ser apóstoles? ¿Por qué todos quieren ser esto? ¿Por qué todos quieren ser aquellos? ¿Acaso el cuerpo está compuesto solo por orejas? La respuesta es obvia. Pablo, ¿tú acaso no nos ves? Obviamente que no. ¿Acaso todo el cuerpo está compuesto por nariz? Pablo, obviamente que no. Y Pablo usa algo tan sencillo para explicar algo tan profundo. Y decirles, bueno, así como es el cuerpo, así es la iglesia. Y así como la iglesia no está compuesta solo de orejas, así tampoco el cuerpo está compuesto solo por apóstoles y por los que hacen sanidades. Hay más dones, hay más habilidades y todos son necesarios. Absolutamente todos. Hermanos, todo el mundo de la iglesia es necesario. Cada parte del cuerpo es necesario. Nuestras manos son necesarias, ojos, pies. Hay un solo miembro del cuerpo que no está necesario.
y se llama apéndice. No tiene realmente una función positiva, desde mi punto de vista. Quizás esté equivocado, pero lo que he visto hasta ahora, no he encontrado nada positivo del apéndice. El apéndice simplemente se sienta y no hace nada nunca, hasta que un día decide causar una gran cantidad de dolor. Y si no lo atiendes a tiempo, tiene otra función negativa. Va a envenenar tu cuerpo. Te puede matar. O sea, siempre estuvo ahí. Y cuando parece que se activa, no hace nada bueno. Eso es lo único en el cuerpo que no es tan bueno o tan necesario. Hay personas que dicen que le quitaron el apéndice y no pasó nada, no generó ningún cambio. Pero el resto del cuerpo se necesita completamente. De hecho, si hay algún grupo de personas que debería darse cuenta de lo mucho que nos necesitamos el uno al otro, deberían ser nosotros los cristianos. En medio de una sociedad tan individualista, deberíamos ser nosotros los cristianos los que le recordemos al mundo cuánto nos necesitamos el uno al otro. Amados hermanos, siempre nos rodea ese espíritu de independencia. Nos cuesta pedir ayuda incluso. Sentimos que si pedimos ayuda a alguien, lucimos como vulnerables, como débiles, frágiles. Pero hermanos, ese sentido de independencia no es más que una fantasía. Nosotros nos necesitamos el uno al otro. Dios nos creó como seres necesitados de ayuda. Lo único que no era bueno en el huerto del Edén era que el hombre estuviera solo. Y Dios le regala una ayuda idónea. Si el hombre necesitó ayuda antes de la entrada del pecado, imagínate cuánta ayuda necesitamos después de la entrada del pecado. Así, esa idea de autosuficiencia debe ser rechazada por nosotros. Hermanos, en mis 11 años como pastor, he visto a muchos cristianos morir espiritualmente porque vivieron su vida aislada de los demás cristianos, separada de los demás cristianos. Yo quiero decirles que sin amigos en la fe morirás. Tarde o temprano morirás si no cultivas relaciones significativas con tus hermanos. Ese espíritu solitario debe ser rechazado por nosotros. Mi hermano, no solo tú necesitas de mis dones, yo también necesito de los tuyos. Nos necesitamos el uno al otro. Hermano, si hay alguien que se da cuenta de que no podemos hacer las cosas por nuestra cuenta, que ninguno de nosotros es lo suficientemente fuerte, o lo suficientemente talentoso, o lo suficientemente justo como para estar ante Dios, deberíamos ser nosotros, no el mundo. Este es el mismo mensaje, de hecho, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje nos recuerda que podemos estar ante Dios únicamente porque Jesús está delante de nosotros. El mensaje del Evangelio nos recuerda que dependemos de Cristo, de que Cristo tome nuestro lugar como nuestro sacrificio, como nuestro glorioso intercambio, como lo cantamos, para estar vivo y recibir de la gracia divina. Somos completamente dependientes, completamente. Nos necesitamos el uno al otro. Esa idea del llanero solitario te matará tarde o temprano. Acabará contigo. Ustedes han escuchado algo así como, lo que pasa es que nosotros somos así en nuestro país. No es que yo no quiera relacionarme, pero es que en nuestra cultura nosotros no nos relacionamos mucho. Cuando Cristo llega a la vida de alguien, redime cada aspecto de su vida, incluyendo las malas influencias de la cultura en tu corazón. Así que debes trabajar en dependencia del Espíritu, en ser intencional, en cultivar una relación con los demás. ¿Tienes amigos aquí? ¿Eres intencional en cultivar relaciones profundas con los hermanos de aquí? ¿O eres alguien que dice, yo tengo tiempo asistiendo aquí, pero ni idea? Claro, el caso de ahorita es diferente, la culpa fue de él.
Pero es loco cuando hay gente que va a nuestra iglesia y la gente dice, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Pero cuando ya se hace la oración final en el culto, es como si oprimieran un botón en su asiento y ¡push!, desaparecen inmediatamente. Se nos olvida que este es el día del Señor. El Señor ha sido tan misericordioso que nos ha regalado 6 días para hacer un montón de cosas. Y nos da uno y queremos salir corriendo a casa. Entonces nosotros no tenemos comunión, no es por falta de tiempo. Y es curioso escuchar a los creyentes siempre decir, si tan solo tuviera tiempo para sentarme con los hermanos, compartir con ellos, tener discipulado, si tan solo tuviera ese momento, y llega ese momento y no están presentes. En nuestra iglesia nosotros tenemos una lucha en el buen sentido desde hace varios años. El culto termina a las 12, 12:30 del mediodía y son las 9 de la noche y hay gente todavía ahí. Más del 70% de los que vienen el domingo, 270 personas, congregan regularmente en la iglesia. Y la mayoría de los que se quedan hasta las 9 de la noche no tienen coche. Y ustedes saben lo difícil que es el transporte en nuestro país. Y a las 9 de la noche, ¿qué? Hermanos, ya hay que salir. Si no, no se van. Y me llama la atención a muchos lugares en que voy, que ya termina el predicador y se están apagando las luces. Espero este no sea el caso de acá y que esté metiendo en serios problemas. Lo bueno es que hoy hay que compartir. Para nosotros el compartir es todos los domingos. Y créanme, no hay una sola mesa en el salón. Y la mayoría de muchas de esas personas a veces no llevan nada que comer. Y ese otro hermano, que no necesariamente es una persona rica en la iglesia, comparte de su comida con él simplemente para pasar el domingo juntos, hablando de la palabra del Señor y de lo que Dios está haciendo en cada uno de ellos. Así que no es una cuestión de transporte ni de cultura. Es una obra del Señor en cada corazón. Y créeme, nuestra iglesia no siempre fue así. Dios tuvo que tratar con nosotros mucho. Y damos gloria a Dios por eso. Porque de ahí han salido relaciones muy significativas. En el momento de la prueba y del dolor, ya ellos saben a quién llamar. Y no es precisamente al pastor. Y ellos saben con quién contar en el momento del dolor, de la tentación y aún en los momentos de alegría. Pero es difícil que podamos experimentar eso si vivimos distantes el uno del otro todo el tiempo. Es muy difícil. Hermanos, esta es la razón por la que Pablo puede hablar de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Somos dependientes de Cristo y al mismo tiempo dependientes el uno del otro. Hermano, yo te necesito, ustedes me necesitan. Por eso en los próximos versos Pablo amplía su idea. No solo diciendo que todo el mundo es necesario, sino que todos tienen valor. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni de nuevo la cabeza a los pies, no te necesito. Por el contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son indispensables. Y aquellos miembros del cuerpo que creemos que son menos honorables, los vestimos con mayor honor, dice Pablo. Y nuestros miembros menos respetables son tratados con mayor respeto, dice Pablo. Mientras que nuestros miembros más respetables no necesitan esto. Y Pablo no se detiene ahí. Pablo dice que algunas partes del cuerpo tienen un honor inherente. No necesitan ningún honor adicional. Algunas partes no tienen honor inherente, por lo que deben ser tratadas con mayor respeto para demostrar su valor. En otras palabras, en un entorno de iglesia, algunas personas ya están en el centro de atención, pero otros trabajan tras bastidores, donde nadie los ve, y son parte de la bendición que Dios ha dado a un ministerio. Yo le digo a mi iglesia, y lo que Dios ha hecho a lo largo de los años en nuestro ministerio, no ha sido por Plinio, ha sido por todo el montón de personas que están detrás de Plinio, apoyando, orando, sirviendo. Otros sirven en la comunidad en general, que no todo el mundo ve.
Hermanos, el respeto y el honor deben darse especialmente a esas personas, porque todos tienen valor en el cuerpo de Cristo. Ya el que está aquí parado ya es visible y no necesita tanta atención o reconocimiento. Pero detrás de cada predicador y pastor hay un gran grupo de hermanos sirviendo y haciendo un trabajo más excelente y no son visibles. Y Pablo dice, esos deberían recibir mayor honor. Impresionante, ¿verdad? Piensen a la iglesia en Corinto leyendo esto. Piensen a aquellos que tienen el don de sanidad y el don de lengua aquí escuchando esto. Piensen en aquellos que por no tener estos dones se sentían inferiores escuchando esto. Siendo, no puede ser. Yo tengo el mismo valor y mayor. Esto es impresionante. Jamás pensé en eso. Yo pensé que por ser el meñique no tenía tanto valor en este cuerpo. Pero ay, 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 cuando nos golpeamos el dedo pequeño del pie. Parece que todo el cuerpo lo siente. Y por la boca quieren salir un montón de cosas. Hermanos, un miembro del cuerpo no le puede decir al otro no te necesito. O operar independiente del otro. Trabajamos en conjunto con el mismo propósito, la misma meta. La iglesia en Corinto echaba a mano de estos dones simplemente para buscar el reconocimiento. Y es por eso que Pablo al final de este capítulo le dice, procurad pues los dones mejores. Y ya acabo de decirnos cuáles son los mejores. Es interesante. No son precisamente del apóstol y todo esto. Mas yo muestro un camino más excelente, el amor. Y Pablo en este capítulo 13, hablando del amor, dice que el amor no busca lo suyo propio. ¿Pero por qué se lo dice a los corintios? Contexto. Porque andaban buscando lo suyo propio en el uso de sus dones. De hecho, 1 Corintios 13 es un pasaje que está en el contexto de los dones. El capítulo anterior y el posterior tiene que ver con los dones. 1 Corintios 13 no es un capítulo romántico en la Biblia. No es un capítulo para predicarse en las bodas. No, de hecho, 1 Corintios 13 es una reprensión porque ellos estaban siendo arrogantes. En 1 Corintios 13, Pablo le dice que el amor no busca lo suyo propio. ¿Por qué le dice esto a los corintios? Porque al usar sus dones, estaba buscando cada uno su propio beneficio. Perdónenme, hermanos, pero tenemos que ser sinceros. ¿Cuántos de nosotros no somos así? Todo lo que hacemos es para que nos observen. Y el día que no estoy en el centro de atención, me siento un miembro inferior y comienzo a ver al resto como mi enemigo. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer cosas en la iglesia simplemente para ser vistos? Todos tenemos esa lucha en nuestro corazón. Así que la pregunta no es si luchamos con el orgullo, sino qué ocasiones vienen a nuestra vida que sacan a flote nuestro pecado de orgullo. Nadie puede decir, yo voy a trabajar independientemente a este miembro. No. Imagínense que vas por la M40, por la M40. Se atraviesa un coche del lado derecho, intenta rebasar, de golpe sin poner sus luces, y los ojos están viendo el movimiento del vehículo acá. Pero dicen, no, yo soy completamente independiente, yo no necesito del resto del cuerpo. Yo solito voy a hacer mi trabajo. Y no le da información al cerebro, el cerebro no envía información a los pies, ¡boom! Un accidente y se ve afectado todo el cuerpo, incluyendo los ojos. ¿A qué voy? Pablo hace algo similar en Efesios 4, cuando le dice a los hermanos, no murmuréis. ¿Por qué? Dice, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué está queriendo decir? Que a veces pensamos que lo que hacemos no nos afecta a nosotros. Pablo decía, ese pecado de murmuración que está cometiendo contra un hermano, tarde o temprano te va a afectar a ti, así como le terminó afectando el ojo, trabajar de manera independiente al cerebro y a los pies, porque somos un mismo cuerpo y estamos unidos entre sí. Por eso es que luego Pablo dice, si un miembro llora, el resto debe llorar también. Si una parte del cuerpo se goza, el resto del cuerpo se alegra también.
Porque estamos tan unidos, hermanos. Estamos tan unidos que no le podemos decir a la otra parte del cuerpo, no te necesito, no me eres útil. Yo puedo vivir independiente a ti. La imagen más hermosa y llena de armonía que podemos ver con nuestros ojos es ver a un cuerpo funcionando correctamente. Pero ¿qué pensarías si ahorita llegas a tu casa, abres el departamento y encuentras un brazo, y luego sigues caminando y un pie, y luego un ojo? ¿Qué imagen te describe eso? Terror, dolor, muerte. Esa es la imagen que transmite una iglesia dividida. Terror, muerte, dolor. Hermanos, no olviden que todos estamos unidos. Y no olviden de que todos somos necesarios. ¿Qué tipo de iglesia somos? Wow, este tío vino de Venezuela a decirnos eso, a regañarnos. Tranquilo, yo he predicado esto en mi iglesia un par de veces. Es que todos necesitamos escuchar esto. Nosotros siempre pensamos, bueno, ¿a qué iglesia del Nuevo Testamento te parece? A Tesalónica. Parecemos a los tesalonicenses. Pablo nada más estuvo 2 días de reposo con ellos y eran magníficos. Bueno, quizás no tesalonicenses, pero quizás somos como la iglesia en Éfeso. Y a veces somos más como Gálatas o como los Corintios. Hay tanto por lo que necesitamos crecer. ¿Qué tipo de iglesia somos? Esto nos lleva de vuelta a varias preguntas. Como por ejemplo, ¿estamos trabajando juntos como iglesia? ¿Todo el mundo está sirviendo en nuestra iglesia? ¿O somos simplemente espectadores? Estamos acostumbrados a ver nuestro rol como iglesia como espectadores. Y es parte de lo que hacemos. Siempre algo lo está dirigiendo alguien. Nosotros simple vamos a ver. Si vamos a ver un partido de fútbol, bueno, ellos van a jugar, nosotros nos sentamos a ver. Si vamos a un concierto de música, bueno, ellos están tocando, nosotros nos sentamos a ver. Y muchas veces sucede así en la vida de la iglesia. Venimos con una actitud consumista, como espectadores, y decimos, vamos a la iglesia, y nos olvidamos que nosotros somos la iglesia. Nosotros no debemos venir como espectadores, sino ser parte de lo que Dios está haciendo. Desde las gradas es muy fácil decir cómo se hacen las cosas. Yo hubiese dirigido el culto de otra forma. Yo no hubiese empezado con 1 Corintios 13. Hubiese empezado con 1 Corintios 13. Es muy fácil desde aquel lado decir cómo se hacen las cosas. Es como cuando usted está viendo un partido de fútbol. Todos tenemos las estrategias perfectas. Hubiese tocado aquel balón, aquí y gol. Hasta que estás en el campo. Hermanos, no vengamos a la iglesia como espectadores, porque todos pertenecemos a la iglesia. Otra pregunta para nosotros es, ¿se valoran algunos miembros más que otros? ¿Se están valorando algunos dones más que otros? No estoy diciendo que no deshonra a tu pastor. No estoy diciendo que no deshonra a aquellos que te traen el evangelio cada semana. Pero Pablo ha dicho que aquellos miembros que están tras bastidores son los que deberían recibir más honor de nuestra parte. Aún los que están allá atrás, que no los vemos, deberían sentirse amados por nosotros. Deberíamos dar gloria a Dios por quien mantiene limpio este salón, por quien coloca las sillas, por quien coloca el sonido, por quien cuida de los niños, por quien visita a los enfermos. Y estoy hablando de lo que sucede aquí en el culto público, pero muchos de ustedes están haciendo cosas que importan el resto de los días de la semana, porque la iglesia sigue siendo iglesia los 365 días del año. Miren, una vez a John MacArthur, una hermana se le acercó y le dijo, yo tengo el don de la enseñanza. Y todo el mundo está enseñando. Ya hay un montón de maestras para niños. Ya hay un montón de mujeres que están discipulando. Aquí en esta iglesia yo creo que yo me voy a ir porque no puedo ejercer mi don. Y le dice John MacArthur, ¿conoces algún asistente en esta iglesia que
sea un poco más inmaduro que tú o que no sepa estudiar la Biblia como tú? Sí, conozco muchos. Enséñale las Escrituras. ¿Conoces algún compañero de trabajo que no haya conocido a Cristo y que necesite que se le dedique tiempo exponiendo el Evangelio? Claro, muchos. Entonces, usa ese don de la enseñanza para enseñarle a tu compañero de trabajo. A veces pensamos que solo tenemos que hacer algo en el culto público, como si la iglesia solo fuera iglesia las horas que estamos aquí a la mañana. El llamado a servir es todo el tiempo. Deberíamos tener siempre nuestro lebrillo con agua y nuestra toalla en la cintura, preparados a quien servir, porque todos somos parte de la iglesia. O quizás somos más bien como esta iglesia de Corinto, de niños egoístas, donde cada uno está velando por sí mismo y viviendo independiente el uno del otro. En resumen, hermanos, estamos conscientes que nos necesitamos los unos a los otros. Y si es así, ¿cómo se ve eso en la vida de esta iglesia? Hermanos, no todo el mundo es pastor, no todos son maestros, no todos son diáconos. De hecho, no todo el mundo sirve de la misma manera en la iglesia. Eso sería muy aburrido. Y esto no debería ser una fuente de vergüenza o de inferioridad para nadie en esta iglesia. Juntos somos un solo cuerpo, mis hermanos. Y necesitamos de una variedad de dones para crecer. Así es como Dios diseñó la iglesia. Ese es el diseño de la iglesia. Así funciona, así crece la iglesia. Si tienes un don, estoy seguro que sí. Empiece a usarlo por el bien del conjunto de esta iglesia, por el bien de esta iglesia. Hermano mío que estás aquí, no seas un apéndice. No seas el apéndice en el cuerpo de Cristo, que no sirve para nada sino para causar dolor, causar molestia y a veces para matar. ¿Quieres matar a esta iglesia? No vivas de acuerdo a lo que aquí se predica. ¿Quieres matar a esta iglesia? No proclames el evangelio a los perdidos. ¿Quieres matar a esta iglesia? No disipules a tus hermanos. ¿Quieres matar a esta iglesia? No uses tus dones para servir, sino para servirte a ti mismo. Esas son una de las formas en las que podemos terminar matando nuestra iglesia, convirtiéndonos en ese apéndice que Cristo no quiere que seamos. Si tienes un don, empieza a usarlo. Y en segundo y último lugar, la otra cara de la moneda. No dejes que tus dones te hagan sentir superior. No todos los dones son iguales, pero todos deben ser valorados. Y deberíamos comenzar asegurándonos de respetar y valorar a cada persona de esta iglesia. Cerciórate de que estás usando tus dones para el bien común. Tu don en particular, espero no te haga sentir superior a los demás. Recuerda que en Cristo somos el cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo de Cristo, nos necesitamos el uno al otro para crecer. Y si hay alguien aquí que no conoce a Cristo y que luego de escuchar este sermón estará pensando, bueno, debo salir de este lugar ahora viendo cuál don tengo. Voy a hablar con los pastores y decirles cómo quiero usar este don. Lo primero que quiero decirte es que si tú no has venido en arrepentimiento y fe a Jesucristo, tú no eres parte del cuerpo de Cristo. No puedes edificar. No intentes ser parte del cuerpo de Cristo a través de tus propias obras porque es imposible. Y si crees que es por obras, la pregunta para ti es, ¿cuántas obras se necesitan? 10, 12, 15. ¿Cómo sabes que no te falta una para llenar el estándar de un Dios perfecto? Además, una obra para que pueda ser aceptada por Dios, debemos haber vivido su ley de la cuna a la tumba sin fallar en ella. Cada una de nuestras obras tuvo que haberse hecho para la gloria de Dios siempre.
con fe. Y tú y yo sabemos que no siempre fue así. Así que deja de confiar en tus propias obras y tu suficiencia. Hoy acabamos de escuchar que no somos autosuficientes, sino completamente dependientes. Y de uno que somos completamente dependientes es del Hijo de Dios, para que a través de su justicia podamos ser aceptados delante de Dios el Padre. Que pasemos de ser sus enemigos a sus hijos. No hay otra forma. Así que ese espíritu de autosuficiencia no te puede acompañar a la cruz. Debes despojarte de toda autosuficiencia. Reconocer que no puedes salvarte a ti mismo, a ti misma. Que necesitas de otro que tome tu lugar, y ese es Cristo, quien por medio de su obra y su justicia puede hacerte aceptos en el amado. Puedes ser recibido así en la familia de Dios. Y ahora sí, usar tus dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, gracias por la oportunidad. Deseo que cada uno use su don para la edificación de su hermano, que cultiven relaciones significativas y que no haya superioridad e inferioridad en medio vuestro, a pesar de los dones que cada uno posee. Recuerden, hemos nacido de nuevo por el mismo Espíritu. Mora dentro de nosotros el mismo Espíritu. Y aunque venimos de diferentes culturas, bebemos del mismo Espíritu. Oremos, mis hermanos. Padre mío, gracias por tu palabra poderosa que consuela y exhorta, pero que tiene el poder de convertir al alma. Tu palabra tiene el poder de alegrar el corazón. Tu palabra tiene el poder de hacer sabio al sencillo. Y tus dichos son más dulces que miel que destila del panal. Permítenos recibir tu palabra con humildad. Examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos si realmente estamos usando nuestros dones para la edificación de los demás. Preguntarnos si estamos usando nuestros dones para beneficio propio. Para preguntarnos si estamos reteniendo y ocultando el don que Dios nos dio y buscando múltiples excusas para no echar mano de ese don y extender tu obra y traer crecimiento a esta iglesia. Preguntarnos si nos hemos sentido inferior por el don que tenemos. Preguntarnos si nos hemos sentido superior por el don que tenemos. Preguntarnos si hemos olvidado que esta diversidad de dones tiene el propósito de fortalecer y cultivar la unidad entre nosotros. Bendice esta iglesia y que el uso de sus dones pueda traer crecimiento entre ellos. Que no olviden que somos un organismo vivo, donde a medida que tenemos comunión unos a otros, nos impartimos unos a otros la vida de Cristo que está en nosotros. Ayuda a esta iglesia a mantenerse firme, fortalecida y creciendo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.